Ciudades Invisibles. Hoy temprano decíamos que era 21 de junio, es el Día del Trabajador de Comercio, porque es el día de cumpleaños de José Pepe de Elía. A parte de su familia, a sus nietos, a Paola, a Elisa, a Bruno, que quisimos conversar con ellos para que nos cuenten un poco de José Pepe de Elía como abuelo. Y bueno, trabajaban todos en el día de hoy. Los que no trabajan, pero porque están de paro, de los comercios y los servicios afiliados a Fuesis. Pronto esperemos que sea un día feriado y vamos a hablar con Tamara García un poco de todo esto. Tamara, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Por acá, re contenta con nuestro día. Me imagino, están en una lucha a que sea un día feriado pago. Hoy, para tener libre, tienen que contarnos un poco sobre eso. Bien, nosotras desde Fuesis en el 2016 presentamos un proyecto de ley para que sea un feriado pago. Hay sectores que a poco, a través de la negociación colectiva, han conseguido, ya sea un feriado pago o un feriado no pago, pero no se sanciona a las trabajadoras que faltan, como es el caso de las compañeras de limpieza, los compañeros y compañeras de Nubo, que sí consiguieron el feriado pago, pero quedamos como a medias. En el periodo anterior se discutió en el Parlamento este proyecto de ley, tuvo media sanción de diputados y después quedó en nada. Y ahora es empezar de vuelta. Nosotras cada año paramos por esta razón, es una forma que tenemos de reivindicarlo. Este año en particular la Dirección Nacional de Fuesis reunida lo que entendía es que tenemos un paro el 7 de julio también, que tenemos un montón de situaciones que atraviesan el comercio y los servicios que vinieron después de la pandemia, pero tienen que ver mucho también con el empobrecimiento que está viviendo el país, y estamos en una situación bien difícil. Entonces entendíamos que tal vez el eje, este 21 de junio, tenía que ir por otro lado, y no convocamos a un paro de toda la federación. De todas maneras, hay sindicatos, como bien vos decías, que tenemos las condiciones para poder seguir haciendo este paro, y los compañeros y compañeras de las bases entendieron que había que ir por esa línea. Entonces, justo este 21 de junio es un 21 de junio bien particular. Entendimos que era importante poder sumarnos a todas las movilizaciones que están habiendo en el campo popular en general, y principalmente las del movimiento sindical. Entonces, armamos una agenda que es bien completa y que arrancamos ahora en minutos con los compañeros y compañeras de ANCAP. Después nos sumamos a la mesa sindical coordinadora en defensa de ANCAP, nos sumamos a la movilización que va a estar saliendo desde Paraguay y Libertador y terminamos en Plaza Independencia. Luego de eso, a las 5:30 de la tarde, esperamos a todos y a todas en nuestra casa del PIT-CNT, ahí en Jackson 1283, para poder tener un momento de encuentro, compartir un café, escuchar a nuestro compañero presidente, escuchar a nuestras compañeras del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, y después tener también un rato, por supuesto, con artistas callejeros y la Murga La Bartola. Entonces, bueno, si bien es bien diferente a lo que estamos acostumbradas en los años anteriores, con movilizaciones en el marco de defender este proyecto de ley, este año tiene otras características, pero obviamente no nos olvidamos de qué es lo que nos convoca en esta fecha. Uh-huh. Es bien importante que nos hayas entonces comentado lo particular de este 21 de junio y, como decíamos, también por el aniversario de Pepe de Elía. Ahora, siempre es importante poner en contexto lo grande que es y la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tiene Fuesis como federación. Agrupa una cantidad de sindicatos que de alguna forma terminan conformando al mayor número de trabajadores prácticamente de este país. Por eso la fuerza que tiene también justamente estar conglomerados todos los sindicatos como federación para poder movilizarse. Exactamente, nuestra federación tiene cerca de 1.400 sindicatos. Claro. Estamos hablando de miles y miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país. Somos como federación, en esto que a veces se plantea en cantidad, ¿no? En lo que es el peso en el PIT-CNT, y estamos dentro de los 5 sindicatos o federaciones o confederaciones más grandes del país.
Entonces, obviamente que nos da una potencia gigante. Hemos sido muy golpeadas, ¿no? Todo lo, como les decía al principio, lo que fue la pandemia, los seguros de paro, compañeras del comercio, por ejemplo, del sector de tiendas que están hace más de 2 años con seguros de paro rotativos o seguros parciales, esto que trabajan la mitad de la semana. O sea, tenemos compañeras en el sector que hace 2 años vienen cobrando la mitad de su salario. Entonces es una situación que obviamente nos preocupa y nos atraviesa de una manera muy particular, además, porque si pensamos en qué población también, somos principalmente mujeres trabajadoras y principalmente jóvenes. En un momento donde nuestro país, y esto no es de ahora, pero sí ha sido histórico, que tenemos índices de desempleo, tanto en las mujeres como en las juventudes, bien altos. De hecho, son bastante diferentes los porcentajes de desempleo comparando con el desempleo en general. Entonces esto nos tiene que preocupar. Nosotras acá venimos planteando también, bueno, cómo se va a reactivar esto, ¿no? Cómo se va a pensar en estas trabajadoras que vienen sufriendo lo que fue la pandemia en estos últimos 2 años, lo que fue el retroceso que ha tenido el poder de compra de los y las trabajadoras de nuestro país, la situación que en general nos toca a todos los trabajadores y trabajadoras, pero que también siempre planteamos que las crisis no nos afectan de la misma manera. Entonces, obviamente, sí, las trabajadoras y trabajadores nucleados en la Federación de Empleados de Comercio y Servicios venimos bastante jodidas, si se quiere. De todas maneras, como vos también decías, estamos nucleadas, estamos organizadas, no hemos bajado los brazos por esto. Sí, muchas veces lo que nos toca es replantearnos cuáles son nuestras prioridades en el contexto actual y cuáles son también las realidades que tenemos y ver cómo militamos. Muchas veces estamos acostumbradas a que la medida de lucha del movimiento sindical tiene que ver con un paro, con una huelga, con una movilización. Bueno, no. También entendemos que hay un montón de formas de movilizar en estos días. Por ejemplo, tenemos pensado para todo este mes desde FUESIS un montón de actividades en el marco de lo que es la federación y por tanto también qué es lo que defendemos. Pero para ponerles un ejemplo, en Paysandú las compañeras, como cada año, se juntan en el cementerio frente a la tumba de Pepe Elía para poder hacerles un homenaje. Se juntan familiares, se juntan vecinos y vecinas. En Mercedes, por ejemplo, iban a estar de volanteada en diferentes lugares de la ciudad de Soriano, iban a estar con volanteadas, con asambleas entre los lugares de trabajo. Esto también son formas de movilización y lucha. Obviamente, a todas y a todos nos hubiera encantado poder hacer el mismo paro que hacemos siempre, poder juntarnos todas en un punto específico y poder seguir reivindicando, pero claramente las prioridades que entendíamos este año son bien diferentes a las que teníamos en los últimos 6 años, 7 años. Entonces también nos toca replantearnos, bueno, cómo vamos a salir a las calles, cómo vamos a movilizar. Y hay una cosa que también es bien importante, esto que les decía de este espacio de articulación en defensa de ANCAP, también está integrado por FUESIS. Tenemos a los compañeros y compañeras del gas que además vinieron desatando un conflicto bien intenso y duro. Entonces también es una forma de acompañarlos y creíamos que era prioridad, no solo por los compañeros y compañeras del gas, sino en defensa de toda ANCAP como una empresa estatal, entendiendo que las empresas estatales en este momento también están sufriendo un montón lo que son los recortes y las políticas de este gobierno. Entonces, bueno, a veces queda como ese sabor de, pero no van a salir este año a la calle. No, sí salimos, vamos a estar en defensa de las empresas públicas, vamos a estar movilizándonos en diferentes puntos del país, de una manera, sí, diferente a lo que veníamos acostumbradas. Tamara, bueno, hace unos días teníamos a los trabajadores de Río Gas específicamente, también tuvimos a los compañeros de los supermercados, de Devoto. Es una federación grande, como vos decías, más de 1.000 sindicatos, pero con una precarización laboral alarmante. Eso también lleva a que la rotación entre los delegados sindicales sea muy, muy alta, y además es un sindicato muy joven, porque quienes trabajan en servicios, quienes trabajan son los más jóvenes
Eso beneficia a la federación, la alta rotación de los delegados va en contra, los hace empezar otra vez. ¿Cómo se manejan con eso? Esto lo que nos llena es de desafíos más que nada. No sabría decir si es bueno o malo, porque Fuesis tiene más de 90 años de historia como federación. En un principio era la Federación del Comercio y la Industria, y después, hace no tanto, es que cambia a y servicios, sale la industria de acá y empieza la parte de comercio y servicios, y esto también nos da características muy específicas, nos hace, en esto de los desafíos que te planteaba, nos hace pensar en cómo organizarnos todo el tiempo, porque más allá de la rotación y de que puedan cambiar los compañeros y compañeras que circunstancialmente estamos en los espacios de representación, tiene que ver también una cuestión en hasta cómo nos organizamos. La precarización laboral que vos planteabas, que muchas veces desde el movimiento sindical hablábamos, ahora no lo hacemos tanto, pero hablábamos de esto del futuro del trabajo, es una realidad sumamente cotidiana. Los contratos freelance, compañeras y compañeros que estamos atados muchas veces a licitaciones, también nos hacen todo el tiempo tener que ir viendo cómo vamos a organizar el sindicato. Por poner un ejemplo, tenemos sindicatos que son de trabajadores y trabajadoras que desempeñan tareas en empresas públicas de forma tercerizada. Esto implica estar atadas a licitaciones, pero también implica estar atadas a contratos que son sumamente precarios y chatarra. Y cada año cambiar también de contrato y de empresa. Entonces hemos formado, por ejemplo, sindicatos que no son un sindicato por empresa, como es lo que también defendemos desde el movimiento sindical. Muchas veces son sindicatos únicos, pero que tienen 10, 20 empresas adentro. Y eso nos hace pensar en, bueno, cómo vamos a tener nuestros padrones, cómo nos organizamos, cómo queda la estructura propia interna del sindicato. O sea, nos ha implicado tener que pensar en un movimiento sindical y en cómo construimos sindicalismo del siglo XXI. Eso podría verse como dificultades, pero también tiene que ver con potencias, ¿no? El pensar cómo nos adaptamos a un nuevo mundo del trabajo que tiene características bien particulares, y obviamente cómo combatimos la precarización laboral, cuáles son nuestros marcos de reivindicación y también nuestros marcos de alianza con el resto de los sindicatos. Para nosotras es fundamental, por ejemplo, a las trabajadoras tercerizadas, estar todo el tiempo en contacto con los sindicatos que son propios de los organismos públicos. Los compañeros del gas tienen que estar todo el tiempo en contacto con ANCAP y con otros sindicatos. Esto nos genera un desafío que es bien interesante, pero que va en un camino siempre de unidad, que es una tradición de nuestro movimiento sindical. Lo que sí es importante, que está bueno, es esto de pensar que Fuesis ha venido construyendo, si se quiere, una lógica de militancia que es bien intergeneracional, porque tenemos a nuestros veteranos y veteranas, pero los nuevos delegados y delegadas, los nuevos sindicatos, como vos decías, son bien jóvenes. Entonces nos toca también un trabajo ahí de retroalimentación e intercambio que es cotidiano y constante. Entonces, nada, para mí es muy interesante poder analizar este proceso, porque si hay algo que pareciera que viene todo el tiempo es la precarización laboral. Tenemos compañeros y compañeras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las plataformas, por ejemplo, Pedido Ya, y todo el desafío que también ha implicado para estos compañeros y compañeras sumamente jóvenes el organizarse. Muchas veces se piensa que necesitamos gente que ya tiene un acumulado y una experiencia de años en los sindicatos. Estoy convencida que es así, pero no es determinante. O sea, nuestra federación ha demostrado cómo en realidad también los compañeros y compañeras que no vienen con la misma experiencia sindical o las mismas experiencias en general que se veían en otros sindicatos, en otros lugares, bueno, vemos que no nos ha complicado. Seguimos organizadas, seguimos generando sindicatos, seguimos pensando en cómo construir movimiento sindical para adelante, porque también es una cuestión bien importante entender que si bien Fuesis hoy en día tal vez es como bien representativo de este cambio en el mundo del trabajo y el impacto tecnológico que genera en nuestras vidas, esto es una realidad que nos va a transversalizar a todo el movimiento sindical en algún momento. Claro. Y entonces también implica el poder ver cómo intercambiamos con otros sindicatos, con otras federaciones, con otros espacios de articulación,
para ir también que se vaya tomando ejemplo de lo que venimos haciendo. Porque es eso, a pesar de ser jóvenes militantes, en su mayoría, tenemos un montón también para poder aportar en base a cómo construimos y fortalecemos la herramienta sindical, a pesar de los desafíos que implican la precarización laboral, la inestabilidad, lo que implica el estar todo el tiempo con contratos chatarra, como les definimos. Sí, Tamara, también hay otra cuestión que queríamos aprovechar el contacto para consultarte, que es, más allá de que, bueno, como vos recién nos contabas y conocemos, la Federación de Fuesis es enorme y tiene un montón de rubros adentro, en particular por la situación de algunos sectores del comercio, porque a lo que ha ocurrido con la pandemia, que ya todos y todas conocemos, se ha sumado también algunos sectores en particular afectados por esta suba de precios y este traslado de incremento de tarifas al consumo, al bolsillo de trabajadores y trabajadoras, que eso también hace que algunos rubros en particular, quienes tengan que tomar decisiones a la hora de consumir, tengan que restringir cierto acceso a algunos productos que, obviamente afectan directamente en un montón de ingresos para el sector. ¿Cómo se vienen planteando desde la Federación también la situación particular que se ha venido de suba de precios en los últimos 6-8 meses? Bueno, esto es algo bien interesante porque se nos plantea muchas veces por parte de quien tenemos de la contraparte patronal, se nos plantea esta cuestión de las pérdidas que han habido, etcétera. Nosotros muchas veces pedimos esa información a través de la negociación colectiva y no accedemos. Entonces siempre queda la duda de hasta cuánto se pierde o hasta cuánto no. Hemos visto que en realidad el Producto Bruto Interno de nuestro país aumentó. Sin embargo, tenemos grandes sectores de la población sumamente empobrecidos. Pero pensémoslo en nuestra realidad cotidiana, ¿no? El llegar al 16 del mes. ¿Quién le queda salario en ese momento? Muchas personas tal vez pueden acceder a un adelanto e ir haciendo ese círculo vicioso, pero muchas otras no. ¿Y qué vemos? Vemos ollas populares llenas de trabajadores y trabajadoras, de jubiladas que no están llegando. Nosotras ahí sí nos replanteamos, pero nos lo replanteamos también de entender, realmente, ¿cuánto es que están perdiendo? ¿Cuáles son los márgenes de ganancia que tienen? ¿Cuáles son los números de las empresas? Y es una respuesta que no recibimos. Entonces siempre nos queda la duda, efectivamente, de hasta qué punto están afectadas las empresas o hasta qué punto muchas veces no se utiliza esto para seguir precarizando a nivel laboral. Vemos muchas empresas, principalmente vos hablás del comercio, pero las compañeras de tienda, que lo que se está haciendo, no se está despidiendo trabajadoras, pero cuando las trabajadoras se terminan renunciando, ya sea porque consiguieron otro trabajo, o porque priorizan, o por un tema de cuidados, o lo que sea, no se vuelve a ocupar ese lugar de trabajo. Entonces esto nos tiene que hacer pensar también si realmente es que no se necesita ese lugar de trabajo, si es que se adquirieron nuevas tecnologías que lo que hacen es sustituir de alguna forma a los trabajadores y trabajadoras que venían desempeñando esas tareas, o si en realidad tiene que ver con una cuestión de que tal vez no están dando los números. Esta es una realidad que no la tenemos con certeza. Sí, nosotras entendemos que que en algún momento habrá que apostar en todo caso a ver, ya sea una reducción de la carga horaria, redistribuir el empleo. Si lo que está faltando son tareas, podemos empezar a ver esto de la redistribución. Por ejemplo, esto es un ejemplo que no tiene que ver, pero sí. En la ronda de negociación colectiva anterior, se planteaba el tema de la pérdida salarial. Tuvimos una ronda que fue puente, en la cual ya perdimos salario. Y posteriormente en esta ronda no llegamos a cubrir con todo lo que veníamos perdiendo y en una línea que, si trazamos una línea de cálculo, vemos que no vamos a seguir recuperando salario. Más allá de los adelantos en los retroactivos, los adelantos en lo que tiene que ver con esta parte que se nos da de inflación a finalizar los convenios, más allá de eso seguimos perdiendo salario. Entonces tenemos que pensar realmente cómo vamos a seguir en este contexto. Y una de las cosas que se plantearon, nosotros perdemos salario, pero las cámaras empresariales firman un compromiso que no se va a reducir más personal. Eso tampoco estuvo sobre la mesa. Entonces cuando se pone a veces esta
como contrapartes, ¿no? Esto del salario más el empleo, más mantener los puestos de trabajo, vemos que es una falsa dicotomía y que en realidad las cámaras empresariales tampoco es que están en ese sentido de decir, bueno, mantenemos el salario aunque ustedes están, mantenemos el personal y la cantidad de trabajadores por más que ustedes estén perdiendo salario. Nosotros estamos todo el tiempo replanteándonos y viéndonos qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Si hay algo que en estos últimos tiempos ha reinado tal vez, ha sido la incertidumbre. Entonces también nos implica la organización sindical estar todo el tiempo pensando en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Este 21 de junio es un ejemplo de ese qué, cómo y para qué. Claramente, Tamara. Bueno, queremos agradecerte estar hoy 21 de junio con nosotros en Ciudades Invisibles y estamos como siempre a las órdenes para todos quienes tengan algo para decir. Muchísimas gracias a ustedes como siempre por la invitación y nada, les esperamos en las calles ahora de mañana y de tarde en nuestra casa del PIT-CNT en Jackson 1283 para bueno, un abrazo, saludarnos, un cafecito y compartir un rato y también escuchar un poco de la realidad de los trabajadores y trabajadoras del comercio y los servicios que tan golpeada viene. Así será. Muchísimas gracias. Abrazo para todos y todas. Estás escuchando Ciudades Invisibles.